Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Buenas noches a todos y todas. Hoy sábado 13 de marzo del año 2021 y realizando una transmisión virtual desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México, y siendo las 19:01. Saludamos a las personas que nos acompañan desde sus hogares en la República Mexicana, en Estados Unidos y otros países a través de la televisión, redes sociales y otros canales de comunicación. A los medios de comunicación que también se han conectado con esta modalidad virtual, les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa vespertina de salud del Gobierno de México. Soy el doctor Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica, perteneciente a la Dirección General de Epidemiología. El día de hoy también estará con nosotros de manera virtual el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología, a quien saludamos con mucho gusto. Estaremos compartiendo con ustedes, su servidor, el comunicado técnico diario sobre el estado que guarda la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, enfermedad de la COVID-19 en México, y el doctor José Luis Alomía nos compartirá el informe de la Estrategia Nacional de Vacunación. Vamos a iniciar en este día, 13 de marzo del año 2021, una tarde calurosa en la Ciudad de México, 25 grados, una sensación térmica de 27 días y hoy hasta el día de hoy han transcurrido 71 días de lo que va iniciado el año 2021. Si me apoyan nuestros compañeros desde Palacio Nacional con la primera diapositiva. En esta primera diapositiva nosotros, que ustedes ampliamente conocen, podemos observar las dos curvas que se tienen, tanto de los casos estimados como de los casos recuperados, teniendo una parte, un número de casos hasta el día de hoy de 46,870 casos, que representa el 2% de toda la epidemia, que es la epidemia activa, la epidemia que nosotros podemos estar observando, y que es una cifra que es totalmente dinámica. Aquí es muy importante que ustedes puedan ir observando esta gráfica que se denomina una gráfica en espejo, por el tema de la importancia del descenso que se puede observar en el número de casos, sobre todo en los casos estimados, que hasta el día de hoy tenemos 2,358,167. Y tenemos 1,701,216 personas recuperadas. Lamentablemente tenemos 194,490 defunciones. En la parte derecha vemos ese 2% que corresponde a estos 46,870 casos activos estimados. Y en la parte inferior tenemos 609,874 esquemas completos de vacunación que se han realizado contra la COVID-19. Es muy importante aquí, destaco toda esta estrategia nacional de vacunación que se está realizando con los adultos mayores en nuestro país,
y es muy importante enfatizar que nuestros adultos mayores, en este acompañamiento que le tenemos que dar como sociedad responsable, que nuestros adultos mayores una noche antes de la aplicación duerman bien previa a la cita, que acudan desayunados, hidratados, que pasen al baño en casa, que tomen sus medicamentos de manera habitual. Ningún medicamento está contraindicado. Si es posible, pues que los tengan anotados, que usen ropa y calzado cómodo, playera o blusa de preferencia de manga corta, que no olviden el uso del cubreboca. Eso es muy importante, el uso correcto, así también como las personas que les dan este acompañamiento a nuestros adultos mayores. Lleven solo lo indispensable a su cita, no lleven mochilas, no lleven libretas, asistan con un acompañante y sobre todo, pues mantengan su sana distancia. Si me das la siguiente, por favor. En la siguiente gráfica, nosotros podemos observar la evolución diaria de la hospitalización nacional. Y aquí ustedes pueden observar tres líneas. Una línea café, que son la totalidad de las personas hospitalizadas. Podemos observar una línea roja, que son las camas generales. Y podemos observar una línea verde, que son las personas hospitalizadas con ventilación mecánica. Es destacable que ustedes observan un descenso importante a lo largo de las semanas epidemiológicas últimas que podemos ir observando. La ocupación hospitalaria nacional ha ido disminuyendo, pero los casos pueden incrementar si nosotros no mantenemos estas medidas. No podemos bajar la guardia, tenemos que saber la importancia que refiere el que nosotros mantengamos todavía las medidas. Eso es muy, muy importante y es de destacar. La ocupación nacional se ha mantenido sin cambio. La general tenemos un 26%. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nosotros observamos la disponibilidad de camas para hospitalización general. En esta es destacable que tenemos solamente 6 entidades que están entre el 30 y 49%. No tenemos ninguna entidad que tiene más del 70% y tampoco tenemos ninguna entidad federativa que se encuentra entre el 50 y el 69%. Pero sí tenemos 26 entidades federativas con menos del 30%. La totalidad de camas generales en nuestro país es de 32.274, que son los que reportan a la red IRAC en esta notificación diaria que se realiza. Tenemos 24.292 camas disponibles y tenemos 7.982 camas ocupadas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a observar la disponibilidad de camas por hospitalización con ventilador. Y aquí es destacable, no tenemos ninguna entidad federativa con más del 70%. Solo se cuenta con una entidad federativa en este momento entre el 50 y el 69%, que es la Ciudad de México. 6 entidades federativas entre el 30 y el 49% y 25 entidades federativas con menos del 30%. La ocupación nacional, comparado con la semana anterior, tenemos una disminución de un punto porcentual y nos encontramos en el 28%. Actualmente, de acuerdo a la información de la red IRAC, tenemos 11.404 camas totales, 8.183 camas disponibles y 3.221 camas ocupadas, que son estas camas ocupadas con la ventilación mecánica asistida. Estos pacientes que están graves son este número que se refiere de esta red que reporta diariamente en la red IRAC. Es muy importante que nosotros no olvidemos lo comentado, las medidas que tenemos que ir realizando.
por el tema del fortalecimiento, sobre todo ahora, el día de ayer que se presentaba el semáforo, sobre las acciones que tenemos que tener nosotros como ciudadanos, el no bajar la guardia, el lavado frecuente de manos, el uso el estornudo de etiqueta en el ángulo interno del codo y también, muy importante, lo comentado, con el acompañamiento que tenemos que dar a los adultos mayores en esta etapa de vacunación. Es importante también que no es momento de estar en asistencia a fiestas, en estos días de asueto, nosotros nos resguardemos aún en casa, que solamente hagamos actividades esenciales. Eso es importante para poder seguir manteniendo este descenso que tenemos en el número de casos y fortaleciendo las medidas, vamos a ir avanzando en la lucha contra la COVID-19. A continuación, pasaré el uso de la voz al doctor José Luis Alomía Segarra, director general de la Dirección General de Epidemiología, quien nos dará el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Adelante, doctor Alomía. Muchas gracias, estimado doctor Zaragoza. Un saludo también para ti, un saludo para todas y todos los periodistas, medios de comunicación que también nos acompañan en esta transmisión por la vía virtual y, por supuesto, a todas las personas que también nos hacen el favor de sintonizarnos, de seguro con toda la intención de precisamente enterarse de toda la información y la actualización en relación a la comportamiento, la ocurrencia de cómo va la pandemia en el país. Un componente pues, muy importante que inició a fines del año pasado y que es, como ustedes saben, una de las principales medidas de prevención en el marco de toda enfermedad es precisamente poder contar en un momento con la vacuna específica para prevenir los signos y síntomas, enfermar gravemente y por ende fallecer a consecuencias de una patología, de un problema. Precisamente el día de hoy entonces vamos también a actualizar cómo va la estrategia nacional de vacunación en el país. De seguro estamos viendo ya la primera diapositiva donde siempre actualizamos el avance diario de cómo continúa desarrollándose esta estrategia en las 32 entidades federativas, recordando que es un esfuerzo conjunto que están haciendo la federación y los gobiernos, tanto estatales como municipales, quienes obviamente participan con diferentes acciones y permiten que día a día la estrategia pueda continuar. Como pueden ver en su pantalla, el día de hoy se han reportado hasta el corte de las 4 de la tarde 115.994 dosis aplicadas, lo cual es muy bueno para un día sábado, recordando que los días previos que tuvimos esta semana fueron también días muy buenos, donde se alcanzaron mucha aplicación de vacuna, en el sentido de que hubo una buena distribución y una buena aplicación de las mismas. Tuvimos, de hecho, en la semana uno de los días récord en donde pudimos tener más de 350.000 dosis aplicadas, 360.785, y obviamente esta es una meta que de seguro se querrá repetir y mantener en la medida, claro, que se puedan seguir teniendo la proveeduría y la cantidad de vacunas necesarias para continuar día a día con el avance en este momento y sobre todo a la población de adultos mayores, personas que tienen 60 años o más y que están ya contemplados en esta etapa 2 que actualmente se encuentra en marcha. Si vemos, por favor, la siguiente diapositiva, actualizamos también el acumulado de dosis, entonces, que se han logrado colocar hasta el momento. Ya son más de 4.214.000 dosis aplicadas en todo el territorio mexicano, la gran mayoría de ellas, como sabemos, a población adulta mayor, y pues notamos aquí en nuestra curva de color verde que precisamente está integrando día con día el total de dosis acumuladas, como en la última semana hemos tenido una muy buena aceleración en el incremento, es decir, en que el número de dosis se incremente, llegando el día de hoy precisamente a estos más de 4.214.000. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí podemos hacer una comparación precisamente de las dosis hasta el momento aplicadas, de estas 4.214.494, en relación a las dosis que hasta el momento
han llegado al país 6.429.375. Y hasta el momento, las 2/3 partes de todas las dosis que han arribado al país, pues ya han sido aplicadas. Estamos hablando de un 66%. Y recordando que dentro de esos 6.429.375 dosis que han llegado, se encuentran ya sumadas el 1.000.000 de dosis de vacuna Sinovac que llegó apenas el día de hoy en la mañana. Es decir, esta todavía ni siquiera ha salido todavía a su distribución a las entidades federativas, pero aún así, contemplando ya este 1.000.000 en la totalidad de dosis recibidas, estamos hablando que 2/3 partes de la totalidad de dosis ha sido aplicada y pues justo podemos ver aquí en el cuadro. Y por supuesto también, entonces esta semana tenemos una expectativa, esta semana que viene, la que inicia el día de mañana, tenemos una expectativa de que también podrá ser una muy buena semana de avance en función que tendremos suficiente vacuna o bastante vacuna para poder aplicar en todos los puntos designados, recordando que inclusive el día martes pues vuelve nuevamente a llegar vacuna de Pfizer-BioNTech. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí siempre estamos actualizando los números de dosis aplicadas, pero distribuidas por los grupos poblacionales que hasta el momento han estado incluidos en esta estrategia nacional de vacunación. El primero de ellos es el personal de salud, fue el primer grupo con el que se inició desde el 24 de diciembre por la importancia, la relevancia que tiene proteger a este grupo específico de trabajadores de la salud, ya que son los que están como respondientes de primera línea ante el COVID-19. Si no fuera precisamente por ellos, no tendríamos como Estado una capacidad de respuesta para poder atender a todas las personas que enferman, pero que además enferman de manera grave y por lo tanto requieren una cama de hospital general, una cama de hospital con ventilador y por lo tanto se requiere de personal capacitado, especializado, que en su momento pueda brindar esta atención. De ahí la importancia de tener a este grupo protegido ya con inmunidad adquirida a través de la vacuna para que ellos entonces puedan continuar realizando sus actividades, sus funciones de atender la salud de la población y entonces de esa manera también contribuir a disminuir la mortalidad y la letalidad, porque si no tuviéramos a este equipo de profesionales de la salud asistiendo a las personas que enferman gravemente, pues entonces definitivamente las personas pues se complicarían más y al no tener un servicio en donde atenderse, podrían todavía fallecer más. Entonces es importante tener esta capacidad de respuesta activa y permanente. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, hasta el momento son 827.885 trabajadores de la salud de primera línea y de seguro algunos ya de segunda línea incluidos aquí, recordando que hay entidades que pudieron identificar ya a la totalidad o a la gran mayoría de los trabajadores de salud de primera línea y de seguro han podido empezar con los de segunda línea. Otros están terminando todavía de identificar al 100% de sus trabajadores de primera línea y en la medida que lo puedan realizar y que terminen con este grupo, pues estarán empezando también para efectos de este grupo poblacional con los trabajadores de segunda línea y entonces podremos ver cómo se incrementa esto en siguientes semanas. Asimismo, resaltamos que el 72% ya de todos los trabajadores de la salud vacunados, 592.445, tienen ya el esquema completo. Y por lo tanto, 2 semanas después de esa segunda dosis, pues obviamente pasan a integrar el grupo o que tiene inmunidad adquirida, que no puede enfermar y por lo tanto entonces contribuyen obviamente a disminuir la epidemia en el país. Es poca todavía la cantidad, es poca todavía la magnitud que aportan, pero en la medida que día con día continuemos avanzando con esta estrategia nacional, pues de seguro esto será obviamente mayor e incrementará el impacto a nivel poblacional. Podemos ver también al grupo de trabajadores de la educación que fue vacunado en Campeche. Aquí no tenemos mayor movimiento ya que fue una estrategia dirigida, focalizada
con una proyección, como ustedes saben, a la reactivación de clases presenciales, como lo ha informado ya la Secretaría de Educación Pública. Ellos están activamente trabajando y en coordinación con la entidad federativa para revisar y poner todas las necesidades sobre la mesa, linear lo que hasta el momento se tiene en los diferentes manuales y guías, y entonces obviamente poder tener un plan con el cual esto pueda realizarse de seguro en siguientes semanas, recordando que tiene que pasar un tiempo necesario para que la inmunidad de los trabajadores de la educación vacunados se tenga ya la eficacia esperada, y además se tienen que dar también todas las condiciones de seguridad que en su momento tienen que tener los planteles escolares para poder más adelante recibir de manera presencial a los niños. Y esto de seguro la Secretaría de Educación lo estará informando puntualmente también en siguientes días. Y bueno, como tercer grupo, y sumamente importante, porque como sabemos este grupo fue definido precisamente por el alto riesgo que tienen de enfermar gravemente y morir a consecuencia de las complicaciones de la COVID-19, están los adultos mayores de 60 años y más. Y para el día de hoy, pues ya tenemos 2.759.272 adultos mayores que han recibido al menos una primera dosis, y muchos de ellos que en su momento son los que empezaron los primeros días que empezó la segunda etapa, pues en próximas semanas de seguro estarán ya empezando a recibir también la segunda dosis, pero por lo pronto se ha podido obviamente avanzar con primeras dosis, y esto es bueno porque sabemos que una primera dosis de una vacuna que necesita dos, de todas maneras empieza ya a generar un nivel, un grado de protección en función de la eficacia reportada para esa primera dosis, pero claro que lo ideal será que con la segunda dosis se pueda finalmente alcanzar toda la protección posible y esperada para cada una de las vacunas. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también, como todos los días, cómo se mantiene la notificación, el seguimiento de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. Esto lo lleva a cabo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, también en cada una de las 32 entidades federativas, en todas las unidades médicas, y obviamente también en los puntos de vacunación. Recordemos que como parte de los mecanismos que se llevan a cabo en los puntos de vacunación, cada vez que una persona es vacunada, hay un periodo de observación de 30 minutos en los que se monitorea la salud y manifestaciones que pudieran ocurrir en una persona que acaba de recibir la vacuna, y también si en ese momento se detecta alguna manifestación, signo o síntoma que pudiera integrarse como un ESAVI, pues entonces también es notificado. Si durante esos 30 minutos no hubo nada que reportar, la persona puede ir a su domicilio, pero sí en los siguientes 30 días, que es la temporalidad que se ha definido para vigilar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, si esta persona en esos 30 días presentara signos, síntomas, manifestaciones, obviamente acudirá o deberá acudir a un centro de salud, a una unidad de medicina familiar o a un hospital, dependiendo del tipo de signo o síntoma que tenga, será identificado, se contará el antecedente y por lo tanto también lo podrán clasificar y notificar como un ESAVI. De estos 11.686, sabes que hasta el momento se han notificado, menos del 1% se han clasificado como graves. Todos los demás, es decir, más del 99%, la gran mayoría de los ESAVIs, son básicamente reacciones locales y temporales que las personas reportan cuando tienen la colocación de una vacuna, y esto se ve prácticamente con todas las vacunas. Los ESAVIs que sí son clasificados como graves, 85 al día de hoy, obviamente por sus características deben de sí tener una revisión y un seguimiento más especializado. Prácticamente todo se hace a nivel hospitalario, obviamente para poder tomar los exámenes, estudios de laboratorio, de imagenología y todo lo que se necesite para identificar si las manifestaciones clínicas pudieran tener alguna relación con la vacuna o son una coincidencia en relación a alguna patología previa o enfermedad previa que la persona pudiera ya haber tenido y estuviera desarrollando, independientemente que le pusieron
la vacuna. Todos estos desavis graves se dictaminan finalmente en el Comité Federal de Expertos, en donde se revisan a fondo todos los expedientes, toda la información en relación a los mismos, desde el día y el momento en la aplicación de la vacuna hasta el alta en su momento de la persona o la información que se tenga al momento del corte. Y estos expertos a nivel nacional, pues obviamente son los que finalmente nos dan los resultados de la dictaminación. Resaltamos, como ustedes pueden ver, tuvimos durante varias semanas la proporción del total de dosis aplicadas para los ESAVIS era del 0.4 y ya tenemos algunos días en donde esto ha disminuido. Estamos en 0.3, ¿no? Es decir, se ha mantenido obviamente la vacunación, inclusive se ha incrementado la vacunación, pero la ocurrencia de los ESAVIS ha disminuido y esta es una proporción que está inclusive por debajo de lo esperado o observado no solo en otras vacunas, sino también en estas vacunas o en este mismo tipo de vacunas en otras partes del mundo. Y bueno, ahí tienen ustedes la actualización, recordando que esta información se entrega a todos una vez termina esta conferencia y pueden obviamente identificar elementos ya muy puntuales o focalizados, como son la distribución de esos 85 ESAVIS graves por vacuna, por sexo, por entidad federativa en donde han ocurrido, inclusive los 14 que aún o actualmente se encontrarían hospitalizados en relación a que todavía mantienen un seguimiento de los mismos. Si vemos la siguiente diapositiva, recordamos el día de hoy, y esto lo vieron también de seguro ya ustedes a través de los diferentes comunicados y medios oficiales, redes sociales de gobierno de la Secretaría de Salud. Hoy día arribaron al país 1 millón de dosis de vacuna Sinovac, se encuentra ya en estos momentos resguardada y se está terminando de realizar la planeación para a partir de mañana poder empezar con la distribución nacional. Este 1 millón de dosis de vacuna va a ser destinada a primeras dosis, es decir, vamos a poder continuar con otro 1 millón de personas de primeras dosis, obviamente personas adultas mayores de 60 años y más, y se va a distribuir de manera proporcional, como se ha estado haciendo desde que llegaron las vacunas, a las 32 entidades federativas. Y esto obviamente, o esta distribución la estaremos conociendo en siguientes días y de seguro será muy similar a distribuciones previas que hemos visto de esta cantidad de vacunas. Si vemos la siguiente diapositiva, entonces podemos ahora actualizar la cantidad de dosis que han llegado al país y también para cada uno de los tipos y marcas de vacuna que hemos recibido. Decíamos en diapositivas previas, 6.492.375 son las dosis totales que hemos recibido al día de hoy y podemos ver que prácticamente la mitad de ellas son de vacuna Pfizer-BioNTech, 3.222.375. Es por mucho la mayor cantidad de tipo y fabricante de vacuna que hemos recibido hasta el momento en México. Seguirían luego estas 2 millones de vacuna Sinovac, en donde obviamente incluimos el 1 millón que recibimos el día de hoy, y luego estaría AstraZeneca con 870,000 dosis y finalmente Sputnik V con las 400,000 dosis que hasta el momento ya hemos recibido. Entonces, continuamos no solo aplicando las vacunas, distribuyéndolas y aplicándolas en la población, sino también continúa la proveeduría, el arribo de embarques de vacuna para poder continuar con la estrategia nacional de vacunación. Y por esa misma razón, si nos permiten la siguiente diapositiva, es que siempre también estamos haciendo el llamado a toda la población de estar expectantes, a esperar nuestro turno, cuando en función de las etapas definidas en esta política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, llegue el momento en que nos toque a cada uno de nosotros. Recordemos que ahorita estamos enfocados en la población de adultos mayores, que es precisamente la etapa 2, esto sin dejar de lado que la etapa 1 todavía no ha terminado, sin embargo ya son cada vez menos el grupo de trabajadores de la salud que faltaría vacunar, las entidades están haciendo
un esfuerzo identificando puntualmente a todos ellos, integrándolos en los padrones, en las listas y programando sus vacunas. Y entonces, mientras esto termina de avanzar y de concluir, sobre todo, seguimos trabajando la segunda etapa, que son los adultos mayores. Muy importante, porque con este grupo, o al cubrir este grupo, es con el que lograremos disminuir la mayor cantidad de mortalidad y letalidad que en su momento la enfermedad COVID-19 produce como un impacto en la población. Entonces debemos de esperar nuestro turno. La Secretaría de Salud, obviamente con el apoyo de todas las dependencias financieras correspondientes, ha asegurado más de 112 millones de personas vacunadas, es decir, las dosis necesarias suficientes para vacunar más de 112 millones en estas etapas, recordando inclusive que esperamos que en siguientes meses pudiéramos tener ya estudios, pudiéramos tener ensayos que permitieran incluir a población menor de edad. Actualmente todavía no lo tenemos, pero aún así se ha hecho la provisión para vacunar a más de 100 millones de mexicanos, que obviamente serían los que están ahora contemplados como mayores de edad. Esta proveeduría se realizará durante todo este año y los primeros meses del próximo año. Es de ahí la importancia que con lo que vaya llegando en este momento, con lo que tengamos en este momento y lo que siga llegando en siguientes semanas, terminemos primero de vacunar a la población adulta mayor para entonces luego poder seguir con poblaciones que tienen menor riesgo que ellos de enfermar gravemente y morir a causa de la COVID-19. Entonces, continuemos esperando nuestro turno, y así como la población que ya se vacunó, los que no se vacunaron, todos juntos como sociedad sigamos implementando las medidas de prevención, tanto las que podemos llevar a cabo en lo individual, cada uno de nosotros, las hemos repetido en muchas ocasiones, como atendiendo las recomendaciones y las medidas que implementan las autoridades sanitarias, que tienen como objetivo protegernos de manera colectiva, es decir, en la salud comunitaria, y de esa manera entonces todos poder obviamente contribuir a seguir disminuyendo la ocurrencia de contagios y por lo tanto la presencia de enfermedad, como lo han hecho ya algunas entidades que veíamos el día de ayer. Han podido obtener niveles de riesgo bajos, no solamente los colores verdes, que es el nivel, digamos, más bajo del riesgo, que no deja de ser riesgo, se mantiene un nivel de riesgo, aunque este es bajo, como las entidades en color amarillo, que dentro de su color amarillo también han tenido una disminución de ese riesgo y podrían estar cerca en siguientes semanas a poder obtener un nivel de riesgo verde. Pero para que esto suceda, o mejor aún, para que los riesgos bajos, verdes y amarillos se continúen manteniendo en todo el país, pues necesitamos sumarnos todos atendiendo estas indicaciones y poniendo en práctica siempre las medidas preventivas. Tendríamos hasta aquí entonces la actualización de la información y procederíamos a el apartado de responder preguntas y respuestas. Le pediría al doctor Cristian Zaragoza que, en función de cómo tenga el listado en la pantalla de la sala de videoconferencia, podamos identificar esas personas que empiecen a levantar la mano para darles el uso de la voz. Por favor, adelante. Muchas gracias, doctor José Luis Salomí. Es muy importante esta información que nos hace partícipes y sobre todo aprovechar a los compañeros de comunicación para que nos ayuden a transmitir en este momento que estamos focalizando en el grupo de adultos mayores, que nuestros adultos mayores acudan a la aplicación de su primera dosis, que una vez que han sido notificados y avisados que tienen que acudir a sus puntos de vacunación, duerman bien la noche previa a la cita, que acudan desayunados, que acudan hidratados, que
pueden llevar un sombrero, una gorra, un paraguas. Sabemos que en ocasiones hay ciertas áreas geográficas de nuestro país que son calurosas. Entonces, también es importante que tomen sus medicamentos de forma habitual, como lo tienen prescrito por su médico, que vayan cómodos a, de esta vacuna y sobre todo que usen correctamente el cubreboca, que las personas que lo acompañen mantengan la sana distancia, que apoyen a nuestros adultos mayores en esta utilización del cubreboca. Eso es sumamente importante y también es importante que a pesar de la vacuna, deben esperar la segunda dosis para alcanzar la inmunidad, no deben de bajar la guardia. Es muy importante también que estén atentos las personas a las mismas necesidades que ellos van presentando. Pasaremos a dar la voz y utilizaremos. El primero es Mario Luis Ramos. No sé si nos puedes apoyar, Mario Luis. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Cristian Zaragoza, doctor Anomía, Mario Luis Ramos de Excedra en Aguascalientes. Me surgen varias dudas. Veo en el reporte, principalmente de las reacciones adversas a la vacuna, que por mucho la vacuna de Pfizer encabeza el listado de más reacciones, tanto de reacciones normales como de reacciones graves. No sé esto qué obedecerá y también se nota una diferencia muy marcada en cuanto a las mujeres que son quienes más la presentan. No sé si sea una reacción a personas o al organismo de las personas de sexo femenino o que sean ellas quienes más se lo estén aplicando. Y si me permitieran una segunda pregunta, en el caso de Aguascalientes específicamente, tenemos, bueno, uno de nuestros principales temas es la Feria Nacional de San Marcos. ¿Qué tan preparados estamos ya? Yo sé que la vacunación se hace el mayor de los esfuerzos, pero también sé que estamos limitados por una producción a nivel mundial. ¿Qué tan preparados estamos ya para que este año se lleven a cabo fiestas, ferias y celebraciones de este tipo? Máxime, cuando pues todavía no se tiene una idea de cuándo podríamos tener ya la mayor parte de la población vacunada. Sean mis preguntas y les agradezco mucho por las respuestas. Con mucho gusto, si gusta, doctor Zaragoza, empiezo a contestar y podemos complementarnos en función de las respuestas. Precisamente en lo observado que comenta en relación a la ocurrencia de los ESAVIS por tipo o fabricante de vacuna, una de las razones en este momento por la cual también vemos una mayor notificación en el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech está básicamente por dos determinantes. El primero de ellos es que recordemos que la vacuna Pfizer-BioNTech, la gran mayoría de ella se ha aplicado en precisamente trabajadores de la salud, tanto ya la primera dosis como la segunda dosis. Prácticamente entre la primera y la segunda dosis tendríamos Pfizer-BioNTech aplicada en trabajadores de la salud de un poco más de 1,5 millones de dosis. ¿Por qué esto puede ser un determinante? Porque obviamente los trabajadores de la salud pues tienen la capacidad directa de poder obviamente identificar la presencia de alguna reacción local, de alguna reacción temporal, pero también de manifestaciones o eventos graves asociadas a la vacuna y entonces inmediatamente reportarlo a sus unidades hospitalarias o unidades médicas de primer nivel en las cuales ellos trabajan. Entonces, esto es un primer determinante que puede contribuir. Ahora, lo importante es que justo cuando vemos la distribución por vacuna, a lo mejor no está directamente en la diapositiva, la distribución de ESAVIS graves y ESAVIS no graves por tipo de vacuna, si no tenemos la totalidad. Cuando vemos cuáles son los ESAVIS no graves de la vacuna Pfizer-BioNTech, son 68, o sea, son 68 los ESAVIS graves, que serían los que representarían obviamente importancia para efectos de estudiar a este tipo de eventos, los que se han presentado en personas que han recibido la vacuna Pfizer-BioNTech. Cuando vemos, por ejemplo, los ESAVIS graves de la vacuna AstraZeneca, han sido 11, de Sinovac han sido 4, de Sputnik V han sido 2.
Y el segundo determinante, que es también importante y que obviamente suma a lo primero que comentamos, es precisamente, como podíamos ver también en la diapositiva donde estaban las distribuciones de las vacunas que han arribado al país y por lo tanto las que se han podido colocar, la vacuna Pfizer-BioNTech es prácticamente la mitad del total de vacunas que han llegado hasta el momento al país, es decir, es la mayor vacuna que ha tenido disponibilidad para su aplicación. Entonces, es más bien también un tema relacionado a la cantidad de dosis aplicadas. O sea, Pfizer-BioNTech es una de las vacunas que en su gran mayoría se ha aplicado o más que otras. Por lo tanto, en esa misma, digamos, proporción, pudiéramos tener entonces más reacciones reportadas de esta vacuna, pero resalto que la importancia es que aunque sí son más reacciones reportadas, la gran mayoría son solamente reacciones leves, son reacciones locales, son reacciones con una temporalidad menor a las 48 horas que en su momento resuelven sin mayor problema. Estas podrían ser los dos determinantes principales de por qué tenemos más ESAVIS de vacuna Pfizer-BioNTech, ¿no? Y en relación, bueno, a lo que son los eventos que se podrían catalogar como masivos o grandes congregaciones, que obviamente también están en cada una de las entidades federativas y que pueden responder a lo mejor a eventos sistemáticos, frecuentes, programados durante el año, como son ferias, como son fiestas, celebraciones, eventos deportivos, ¿no? Eventos inclusive en su momento de celebraciones institucionales. Pues bueno, el llamado que se hace a cada una de las entidades es a poder, primero, revisar el nivel de riesgo en el que actualmente se encuentra. ¿En qué nivel de riesgo me encuentro? Cada entidad lo conoce de manera semanal, no solamente el color general que se obviamente publica cada 15 días a través de esta conferencia, sino que cada entidad tiene específicamente la ponderación y cómo salió en cada uno de sus 10 indicadores. Entonces, como sabemos, cada uno de los indicadores mide diferentes aspectos del comportamiento y de la magnitud de la epidemia. Entonces, cada entidad federativa, al tener esta información, puede saber en dónde tiene el mayor problema. Si su problema es un problema de transmisión comunitaria, es decir, que tenemos una actividad epidémica importante y todavía se están generando casos y contagios a nivel comunitario, si el problema está en un momento determinado en la capacidad hospitalaria, o es decir, estamos teniendo o está teniendo esta entidad todavía ingresos y una tasa de hospitalización importante, lo que quiere decir que hay casos graves, personas que requieren de atención especializada, y en su momento entonces pueden identificar también la movilidad, cómo se está llevando a cabo. Entonces ese es el primer punto y la primera recomendación. Necesitamos identificar nuestro nivel de riesgo a través de las herramientas que se proveen por el semáforo de riesgo COVID federal, pero también de seguro todas las entidades tienen herramientas que les permiten identificar de manera más localizada a nivel municipio, a nivel localidad precisamente, cómo está su transmisión. Conociendo entonces el nivel de riesgo, la segunda recomendación es que en función de ese nivel de riesgo se apliquen las diferentes directrices, lineamientos, guías, protocolos que se tienen actualmente vigentes y que se han emitido durante la pandemia. Porque en cada uno de estos documentos, que además los han estado operando en los últimos meses, ellos van a encontrar las recomendaciones para entonces, en función del nivel de riesgo, saber si pueden permitir alguna actividad poblacional congregacional y si la pueden permitir, cuáles son las medidas que se deben de tener en cuenta y que se debe de tomar para que éstas se lleven a cabo sin riesgo, obviamente, de transmisión. Y aquí hay un tema muy importante y sería la tercera recomendación, porque en base a esta segunda vienen las actividades, las recomendaciones, las intervenciones que realiza la autoridad sanitaria local en cada entidad federativa y lo hace también en coordinación con los diferentes municipios. Pero entonces la tercera recomendación es ahora sí directamente a la población, porque somos cada uno de nosotros los que tenemos que tomar la decisión
Uno, de poder responder, de poder acatar estas recomendaciones, de ponerlas en práctica y en su momento entonces no exponernos a riesgos innecesarios o no exponernos a eventos si sabemos que nuestro nivel de riesgo a lo mejor no es el más adecuado para ciertas actividades, o si la autoridad local está emitiendo recomendaciones y está implementando acciones para el evento, pues entonces acatarlas como tal. Entonces, este es un elemento que debe de ser valorado prácticamente en esos tres niveles, y obviamente de la mejor respuesta y de la mejor implementación que se tenga, tanto de las autoridades como de la respuesta de cada uno de nosotros que conformamos la ciudadanía y la población, se puede entonces finalmente llevar a cabo una actividad o suspenderla en base al riesgo, o si se lleva a cabo, entonces que todos de manera conjunta contribuyamos a que la actividad se lleve a cabo con el menor riesgo. Obviamente, como ustedes saben, para eventos masivos, es decir, eventos que concentran una gran cantidad de personas, estos no se empiezan a considerar hasta que se está en un nivel de riesgo bajo, amarillo o verde, y aún así, de llevarse a cabo, tiene que hacerse con toda una serie de regulaciones sanitarias que permitan, obviamente, disminuir todavía más abajo o llevar más bajo el riesgo que se pudiera tener en un momento determinado. Gracias, doctor. Gracias también. Muchas gracias. Y no olvidar la recomendación de visitar nuestro sitio de coronavirus.gov.mx, donde están diferentes lineamientos, diferentes documentos técnicos. Es muy importante de difusión, diferentes infografías para que podamos tener mayor información. Definitivamente lo ideal es prevenir y sobre todo el incremento de casos, y mantener estas medidas es fundamental. Le pediría a nuestra compañera Fanny Jacqueline, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, doctora. Es Fanny Miranda de Milenio. Tengo dos preguntas. Primero quisiera saber qué tan capacitados o con qué tanto equipo se cuenta en los módulos de vacunación para evitar pues que ocurran otros lamentables fallecimientos como el de la señora de Hidalgo. Ayer hablábamos con la Asociación Nacional de Vacunología y señalaba que se recomienda que tengan todos equipo de resucitación porque una ambulancia no alcanza a llegar y los minutos son muy valiosos. Entonces, si en la estrategia no se estaría pensando en integrar este tipo de equipos. Y por otra parte también, doctora Lomía, preguntarle si en estos ESAVIS se ha detectado como reacción adversa a la vacunación pues inflamación de los ganglios mamarios. Vimos algunas notas informativas que en Estados Unidos hubo un aumento de biopsias justamente porque se tiene contemplado que está asociado a la vacunación y que personas, mujeres que tenían ya programadas sus mastografías después de haberse vacunado, pues detectaron este aumento o esta inflamación de los ganglios y con la sospecha de cáncer. Saber entonces si en México, digo, la vacunación es muy baja comparado con Estados Unidos, pero saber si se tienen este tipo de reacciones aquí en nuestro país, por favor. Muchas gracias. Con mucho gusto. De hecho, comentar que esto que acaba de referir en relación a poder prevenir, obviamente, complicaciones que pudieran presentarse por las manifestaciones de un ESAVI, se tiene contemplado precisamente en los puntos de vacunación y está regulado en los diferentes manuales y guías para la implementación de un punto de vacunación, es decir, la existencia de un profesional de la salud que es el que va a llevar a cabo, estamos hablando obviamente de un médico o un paramédico capacitado en atención de urgencias, que además va a llevar a cabo este seguimiento o esta observación de los 30 minutos, dado que precisamente durante estos primeros 30 minutos es donde podría esperarse una reacción que pudiera poner en peligro la salud y la vida de la persona. Se ha definido también un listado de medicamentos y herramientas que debe de contar la persona que va a realizar estos 30 minutos de observación. Inclusive, esto se encuentra integrado en el checklist, en la revisión que se hace de los puntos de vacunación. Cuando un punto de vacunación se va a activar, hay un checklist que revisa obviamente desde la ubicación, dónde se encuentra
las zonas de acceso para efectos obviamente de la atención a la población. El checklist revisa que se cuenten con todas las herramientas, el mobiliario, todo lo necesario para que las personas puedan acceder y se pueda dar la atención. Y bueno, toda una serie de elementos que si ese checklist no pasa de manera completa, entonces ese punto de vacunación no se puede activar. De hecho, una de las razones también de los puntos de vacunación es que se elijan aquellos que queden cerca de alguna unidad médica que pueda brindar la atención más allá de que esté el personal de salud. Hay elementos específicos, sobre todo destaco el de la adrenalina, que es algo que tiene que estar presente, dado que una de las principales reacciones asociadas a la vacunación que pudieran esperarse, que pudieran poner en riesgo la vida de la salud, son precisamente las reacciones anafilácticas, que son estas reacciones que puede tener una persona que es alérgica a alguno de los componentes de la vacuna, que a lo mejor no lo sabía al momento de la administración de la misma, y que esto es lo que normalmente sucede en esos primeros 30 minutos, y es un elemento junto, obviamente, con todas las herramientas que se requiere para la aplicación de la misma, están incluidas en este checklist y forman parte de este botiquín de primeros auxilios que se tiene que tener en cada uno de los puntos. Y como decía, forma parte no solamente de la revisión del punto de vacunación, que lo debe de contar, si no, no se activa, sino que además también forma parte de la capacitación que se ha llevado con todas las personas que integran la brigada, así como los protocolos correspondientes de la actuación de este profesional de la salud cuando enfrenta un caso, además de las atenciones de primeros auxilios, de primer respondiente que da en el lugar mismo de la vacunación, cuáles son los canales o los siguientes pasos para la referencia de esa persona en caso obviamente de que requiera una atención más especializada. En relación a la segunda pregunta, nosotros en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica obviamente estamos monitoreando todos los signos, síntomas y manifestaciones que nos refieren. En base al informe que se nos presenta de manera diaria, esto es un corte diario, es un análisis diario que lleva a cabo la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, coordinada por la doctora Santa Ceballos, y que además lo hace en coordinación con las 32 entidades federativas. Todos los días se lleva a cabo una revisión puntual del nominal y de todos los elementos que este contiene y que se están llevando a cabo. Obviamente lo que nosotros presentamos todas las noches en la actualización de los ESAVIS es solamente un resumen muy puntual para que podamos tener esta información y que la gente la conozca, pero del análisis y la revisión se va integrando toda una serie de elementos técnicos y analíticos que contribuyen obviamente a poder identificar algunos otros riesgos relacionados a la aplicación de la vacuna. Específicamente esta inflamación que usted refiere de glándulas o ganglios en las zonas mamarias no se han detectado hasta el momento, no como adenomegalias en mama, al menos no han sido reportadas como su presentación y su asociación con un antecedente de la vacuna. Por ejemplo, revisando rápidamente el reporte que nos comparten diariamente, nos comentan que para efectos de adenomegalias que se han estado identificando en las personas que las han desarrollado posteriores a la vacunación, se han identificado 175 reportes de glándulas o ganglios, axilares, 129 cervicales y 81 supraclaviculares. Eso es lo que tenemos identificado, pero no hay obviamente ninguna identificación asociada a la. Obviamente, dado estos reportes internacionales que se dan en relación a estos temas, se activan también otros procesos de monitoreo específicos en donde estamos en comunicación con hospitales de concentración, con hospitales de alta especialidad, que en su momento podrían identificar obviamente diagnósticos asociados o ocurrencia de estos eventos y entonces poder investigar si hay el antecedente de vacunación en relación a esto. Vamos a estar muy atentos, obviamente, por si este u otro tipo de eventos que además se reportan en los demás países que también están aplicando nuestras 4 vacunas pudieran presentarse más adelante en el país. Gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor Alomía. Antes de pasar con nuestro compañero Alejandro Alemán, es importante destacar cuando la persona acude al punto de vacunación, siempre debe de avisarle al personal de salud antes de la aplicación de su vacuna cualquier situación importante de salud o bien de algún antecedente importante de alergia o de alguna enfermedad. Eso se realiza, además de que sí pasan por un triage y un interrogatorio. Solamente era puntualizar esta situación. Adelante al compañero Alejandro Alemán. No lo escuchamos. No escuchamos. ¿Podemos hacer un intento más, Alejandro? ¿No te escuchamos? Vemos que está activo el micrófono, está en verde, pero no escuchamos. Ok, gracias, Alejandro. Procedemos al siguiente compañero y podemos regresar al final si estamos próximos a la conclusión. Filipo Beltrán, por favor. Tampoco te escuchamos, Filipo. No sé si me escuche, doctor. Ahí te escuchamos sí. Bien, gracias. Buenas noches, gracias. Antes que nada, felicitarles por este 1 millón de dosis. Así como se hablan de las cifras récord en contagios, pues también hay que llamar la atención en las cosas positivas, 1 millón de dosis este día. Y también tengo entendido que el 22 de marzo llegan 500,000 dosis de Sputnik 5, Sputnik B, perdón. Antes que nada, pues felicidades por esta gran labor a usted, al doctor Alomía, al doctor Gatell. Y algo muy importante, quisiera saber si la gente puede estar enterada por qué situación ahora fue la conferencia de esta forma virtual y también pues destacar que nos da la posibilidad de medios que estamos en otras partes de la República. Mil gracias. Es la primera pregunta. Gracias, estimado Filipo. De hecho, comentar, hay un grupo que dentro de la subsecretaría estamos permanentemente también dando seguimiento y evaluando el tema de las conferencias vespertinas y obviamente siempre buscando las mejores estrategias para que estos espacios sean realmente útiles a la población, que la información que aquí se comparte, que las dinámicas que aquí se llevan a cabo, pues realmente le sirvan a la población. Y obviamente agradecemos la participación de ustedes en todo esto, porque es a través precisamente de los medios de comunicación que esto puede ser una realidad. Como ustedes vieron en últimas semanas, por asuntos de casos confirmados y en otros de resguardo por ser contactos de casos confirmados, pues tuvimos que irnos a modo virtual en muchas de las conferencias vespertinas. Y esto precisamente nos permitió explorar que era un mecanismo por el cual también podíamos mejorar la cobertura precisamente de los participantes, pero además también de poder tener a lo mejor una interacción un poco más directa con cada uno de ellos y pues de alguna manera la estamos incorporando. A lo mejor hemos iniciado precisamente los fines de semana, por eso tanto la conferencia de hoy como la de mañana serán por este formato. Vamos a evaluar y hemos estado evaluando las previas de cómo esto está funcionando y cómo esto podría tener pues una mejor eficiencia, no solo de la conferencia, sino también de comunicación. Y dependiendo de esos resultados, a lo mejor pudiera quedar implementada esta modalidad de diferentes formas. Otra razón es porque también queremos en un futuro inmediato utilizar este tipo de herramientas para poder interactuar no solamente con las personas, es decir, con los ciudadanos, queremos también interactuar con las entidades federativas. Como ustedes han visto, hay entidades federativas que han logrado excelentes resultados en el control de su epidemia y entonces creo que tienen mucho que compartirnos, no solamente a la población, sino también a otras autoridades sanitarias, tanto estatales como a nosotros mismos en el nivel federal, y pues esta vía obviamente será la más adecuada para que ellos puedan participar desde cada uno de sus puntos. Pero también otro elemento que queremos empezar
a integrar a estas conferencias de manera más seguida es la participación de expertos, de científicos, de personas que están involucradas en los diferentes elementos técnicos, que hacen las recomendaciones, que investigan, que dan seguimiento a lo nuevo que va saliendo y que obviamente por lo mismo tienen mucho que comunicarnos, tienen mucha información que darnos y que no solamente se encuentran en la Ciudad de México, sino que se encuentran presentes y desarrollando este conocimiento científico en muchas de las entidades federativas, específicamente en las universidades y otras instituciones académicas que se dedican a estas actividades. Entonces consideramos que este medio obviamente va a ser el que va a permitirnos entrar en contacto con ellos, invitarlos y que estén expresando todo su conocimiento y sus recomendaciones a la población. Entonces, esa es la razón por la que nos han visto un poco más en estos medios en los últimos días, porque va a formar parte de un poco toda esta nueva actividad que queremos generar desde este espacio, que son las conferencias de prensa en el marco de COVID, para enriquecer y hacer todavía mejor y más útil este espacio, sobre todo para la población. Muchas gracias. Muy bien, gracias. No sé si me da tiempo de otra pregunta, doctor. Sí, gracias. Adelante. Bien. Por último, saber si tienen actualización de la información en torno a las vacunas de AstraZeneca. Según la información de la EMA, no se ha suspendido su uso en la Unión Europea, pero hay algunos países que por el tema de la coagulación sí lo han hecho. ¿Qué información tienen para el caso de México, doctores? Sí, para el caso de México, nosotros llevamos a cabo rápidamente una revisión, precisamente en materia de ESAVIS, de qué eventos hematológicos relacionados con lo reportado en estos países europeos pudiera haber ocurrido en México. Felizmente, y lo comento a lo mejor de la mano de la pregunta anterior, dado que tenemos reportadas todas las manifestaciones, signos y síntomas que ocurren en cada uno de los ESAVIS, sean estos inclusive no graves y obviamente más los graves. Para efectos de México no se logró identificar ningún evento hematológico relacionado con este tema, por lo tanto aquí no tenemos ese tipo de reportes para ninguna de las 4 vacunas que estamos aplicando. Y algo precisamente que hay que resaltar de este evento internacional es que los organismos internacionales especializados en la materia ya se pronunciaron y ya dijeron que no hay evidencia que en su momento identifique o detecte que una acción sea suspender la vacuna. Se va a continuar obviamente investigando, se va a dar un seguimiento, como lo hacemos también aquí en México con el tema de las dictaminaciones, pero por el momento no hay elementos que aporten a algún tipo de inseguridad que la vacuna pueda tener. Recordemos que las vacunas hasta el momento continúan siendo seguras, lo han sido ya prácticamente en estos más de 4 millones de personas que han recibido la vacunación y esperemos muy pronto seguir avanzando. Mil gracias. Muchísimas gracias. Recordar que la epidemia aún no termina en nuestro país. Utilicemos nuestros espacios abiertos con responsabilidad. La Estrategia Nacional de Vacunación del Gobierno Federal está avanzando. Acompañemos a nuestros adultos mayores. Pues son las 20:02 del día de hoy, sábado 13 de marzo, donde damos por concluida nuestra conferencia vespertina en donde se informó el estatus que tenemos actualmente con el virus de la epidemia SARS-CoV-2 en nuestro país. Les agradecemos a todos y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Buen sábado. Gracias. Sigámonos cuidando. Buenas noches a todos. Gracias.